tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos después de días muy fogosos en la zona metropolitana de Guadalajara, mucho humo, mucho fuego, mucho ardor y sobre todo empieza el ardor en las campañas políticas que iniciaron ya el domingo, el día de ayer, a primera hora del día empezaron ya las contienda electoral y bueno, pues cuídese aguas porque lo van a bombardear con tanta información que no tiene idea de lo que va a acontecer. Y además, en 60 días, apenas en 60 días, tendrán para desgastar todo lo que tengan que desgastar los políticos que están aspirando a algún puesto de elección popular. Pero con todo esto y pues todo lo que ha conllevado el inicio de estas campañas, una gran intensa actividad en el IEPC de nuestra localidad. Y bueno, pues para hablar de ello, saludo a mis compañeros que hoy están con nosotros. Mario Ramos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Alberto, ¿qué tal? Saludos Osvaldo, José Ángel y a todos los que nos ven. Gracias por la invitación, un gusto. Qué gusto tenerte aquí en vivo y con nosotros. Osvaldo Bonos, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buenos días, ya hay que arrancar con... Sí, bueno, buenos días a nosotros, a los del IEPC, a lo mejor les podemos decir buen sábado o no sé qué día estén viviendo ellos. Hay que recordar que también ya cambió el horario, ¿verdad? Y eso sí, también es terrible. Lo bueno es que les quitaron una hora, bueno, a todos nos quitaron una hora. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarles y también aquí con el cabecito, al igual que don Osvaldo Monos. Mario, como Lucerito le dijo a Mijares, hasta que se nos hizo. Hasta que me invitaron. No se crean. Oye, pues bueno, bienvenido Mario, una vez más. Bueno, pues empezando con el programa, ¿qué les parece? Iniciaron las campañas ya, Osvaldo, ya empezó la movilización política, 60 días tendrán los partidos políticos y candidatos para, pues, presentar propuestas y ganar el voto de sus simpatizantes. Pues una temporada de mentiras, ¿no? Que seguramente es lo que más vamos a ver, promesas que parecen incumplibles en muchos de los casos, y descalificaciones, bueno, todo lo que normalmente solemos ver en esta temporada. La única diferencia, pues, es que a diferencia de otras, es que son menos tiempo, ¿no? Lo que nos van a bombardear, pero con qué ganas nos van a empezar a tirar todos los días, ¿no? Desde las 0 horas del domingo empezaron a hacer campaña algunos. Decían que se habían adelantado, otros que no, otros que sí, y bueno, aquí el asunto no es lo que nos vayan a contar ellos, sino lo que realmente podemos esperar de cada uno de los candidatos. Sabemos pues que la situación obviamente no es sencilla, todos quieren sacar agua para su molino, desde luego, y en este asunto te das cuenta de que vienen las descalificaciones como en primera línea, ¿no? Que eso es lo primerito que van a utilizar. Conforme vayan transcurriendo los días, pues a lo mejor algunas estrategias van a cambiar. Por ejemplo, en Zapopan, la de Alberto Uribe, a lo mejor ya va a cambiar. En lugar de tener una propuesta más interesante, pues a lo mejor hoy su marketing cambió y tendremos a un candidato que venda nieves y que recoja chanclas aplastadas ahí en donde se las encuentre, como Lord Pepenador. A lo mejor pudiera ser una de las hashtags interesantes para esta temporada de campañas. Primero los pobres, acuérdate, Osvaldo, primero los pobres. Claro. Este es el lema de Morena, ¿no? Sí, los pobres que se las creen. Así es. Oigan, pues intensa, y sobre todo en la desacreditar también a las instituciones, ¿no? El IEPC también se ha visto ya, salpicado con todas las irregularidades que los representantes y de los partidos políticos no han sabido llevar a cabo, ¿no? Con mucha premura. Me llama la atención, sobre todo, pues tanto que se mantuvo en cierta forma en sigilo las propuestas de Morena con respecto a sus candidatos, y sobre todo a la hora de la hora, pues resulta que no hay cosas bien hechas y pues se están cayendo algunas candidaturas, ¿no, Mario?
Sí, Alberto, bueno, y comentabas que arrancaron las campañas, quisiera comentar eso primero, arrancaron el primer minuto del día 4, como estaba establecido en el calendario electoral. Sin embargo, hay que decir que arrancaron en la ilegalidad, porque el Código Electoral dice que deben iniciar al día siguiente de que sean o de que fueran aprobadas las planillas. Esto no había ocurrido, ¿no? Hubo una serie de retrasos. Sí, producto también de la desorganización y de la mala entrega de los expedientes de los partidos políticos, pero también hay que decirlo, el instituto se vio rebasado para revisar, para ordenar los documentos y poder dar así con mucha claridad y certeza cuántas y cuáles planillas se han integrado. No fue vergonzoso realmente que los partidos estuvieran mostrando sus acuses de recibido, ¿no? Para mostrarle a la autoridad electoral que se habían entregado los papeles y bueno, esta sesión duró muchísimo, duró más de 48 horas. Bueno, por fin se han aprobado las planillas de todos y ahí, ahora sí, aunque ya muchos habían arrancado, otros decidieron esperar a que la autoridad les diera el banderazo de salida. José Ángel, en este sentido justifica al IEPC en este caso al INE el que sea una de las campañas electorales más grandes en cuanto al número de puestos de elección popular que se van a votar el próximo 6 de junio. Más bien, yo diría, bueno, depende a qué te refieres cuando se trate de justificar. En el caso del Instituto Nacional Electoral, creo que tenemos, pese a todo, pocas quejas o pocos señalamientos que hacer, salvo los que ustedes gusten mencionar. Es decir, el proceso federal arrancó sin mayor problema, sin novedad casi, pero en el proceso local, vaya que la situación ha estado plagada de sorpresas. Y aquí sí, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco merece, salvo también la opinión de ustedes, mínimo algunas observaciones. El instituto nos quedó a deber. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco quedó corto con respecto a la expectativa, porque uno, pues, ¿de qué manera recibieron los documentos? ¿Que no había plazos marcados para todo ello? Que en su momento parecía, y ya lo habíamos señalado inclusive a través de notas informativas y de redes sociales, que se veía que algo olía mal porque estaban dejando entrar a los representantes del partido en horarios y días en que ya no era posible ingresar para ver cómo estaba toda la documentación. Es decir, ¿qué hizo el Instituto Electoral antes de todo esto? Como para haber llegado no al 5 para las 8, sino rebasar la hora y continuar atorados en una sesión en la que al final, pues Mario, por favor, tú refréscanos la memoria. Mario, por cierto, fue consejero electoral y sabe bastante de todos estos procesos. Pues terminar por negando registros al candidato del Partido Verde, Luis Munguía, en Puerto Vallarta, a 21 candidatos de Morena en igual número de municipios de Jalisco, llamando sobre todo la atención el caso de Tonalá con Sergio Chávez y de Tlajomulco de Zúñiga con Marcela Michel. Cítese, 2 municipios en los cuales, por cierto, Morena veía grandes posibilidades de alcanzar el triunfo. Es decir, un instituto electoral que al final será inevitable el que se le cuestione el resultado, el que se le pueda acusar si es que las cosas no cambian en tribunales, lo cual también creo que valdrá la pena que nos expliques, Mario, qué tantas posibilidades hay de que a quienes ya les negaron el registro se los puedan regresar, cuando en realidad a Morena ya hasta le cambiaron, en algunos casos, la fórmula por aquello de la paridad. Es decir, todo esto se está convirtiendo en un galimatías y aquí hay un responsable. Se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al cual se emparejarían también los partidos políticos. ¿Qué estuvieron haciendo sus representantes, que no son expertos en temas electorales? Sí, José Ángel. Mira, lamentablemente por la desorganización y por el mal desempeño del Instituto Electoral, pues nos vamos a quedar con la duda de si hicieron bien las cosas o no. Y me refiero a que las candidaturas que se negaron sí con base en la ley, es decir, el código es claro. Si no entregan los formatos firmados por el representante, si no entregan las copias certificadas, si no entregan todos los documentos, sí la autoridad puede rechazar esos registros.
Eso es correcto. Sin embargo, pues nos van a quedar muchas dudas porque los partidos políticos en más de alguna ocasión alegaron haber entregado esos papeles y el instituto reconoció que sí los tenía. Entonces, y después, ¿no? Incluso el representante Morena dijo, oye, esto que dices que no entregué, sí los entregué. Si el instituto hubiera estado perfectamente organizado y hubiera hecho todo de manera muy pulcra, no habría ninguna duda que, como había ocurrido en otras ocasiones, que las expedientes que dijeras no venía este papel o no venía firmado, pues quedaba así de claro. Pero vimos a un secretario del instituto que le preguntaba al presidente, oye, ¿qué pasó con esto? Le acercaban los expedientes, revisando, en fin. Yo creo que nos quedará la duda de si estuvieron o no integrados los expedientes. Sí es cierto también de que los partidos tenían sus omisiones, siempre ocurre, pues, pero hubo un periodo para que les requirieran, para que entregaran. El partido Morena, por supuesto que sorprende que en muchos de sus casos y de los expedientes no están completos, pero también se acusa que por parte de la representación del partido no entregó muchos de los documentos que los candidatas habían entregado. Entonces, ya no sabemos si también hay fuego amigo, hay grillas internas, ¿no? Que algunos, realmente el partido era el que tenía interés de que no se entregaran los papeles, ¿no? Y eso aunado al desempeño deficiente del instituto, pues hizo todo este embrollo que difícilmente podremos saber a ciencia cierta qué ocurrió, ¿no? Yo no me atrevería a decir que toda la culpa es del instituto, aunque es evidente su mal desempeño, pero también los partidos tienen mucha responsabilidad y eso, pues, lamentablemente solo va a generar incertidumbre, ¿no? La falta de certeza para la ciudadanía de que la autoridad está haciendo su trabajo correctamente. Y va a ser uno de los puntos que se le va a criticar al IEPC, ¿no? O sea, no tanto esta situación, sino la actitud y las decisiones que estén tomando, ¿no? Osvaldo, son situaciones que están enfrentando los partidos políticos, pero sí, yo sí creo que también sí haya responsabilidad definitivamente de los partidos políticos, ¿no crees? Bien lo dice Mario y es muy cierto, ¿no? Es una corresponsabilidad en este caso. Pero también lo decía José Ángel, ¿qué estaban haciendo los otros? O sea, ¿cuánto tiempo desde que empezaron las precampañas y todo eso supimos y vimos evidencia en video de que en algunos lugares les empezaron a hacer un conteo de 10-0, indicando que ya se había acabado el tiempo, que ya no tenían que ya había dado la hora para que no llegaran? Y sin embargo, al día siguiente, a los 2 días, ya estaban ahí los que no habían alcanzado por alguna razón, se metieron a querer registrar a sus candidatos, ¿no? O sea, la situación lo vemos como lo de siempre, como todo a la mexicanada, ¿no? Al cuarto para las 3 y al cabo yo tengo un amigo que está ahí adentro y que tú no te preocupes, me puede hacer el paro, pero este es el reflejo de lo que es realmente la democracia en este país, que todo se deja al ahí se va, todo se deja a la última y al final de cuentas lo único que tenemos siempre son candidatos o políticos o gobernantes que son improvisados en la mayoría de los casos porque ni siquiera sus representantes de los partidos pueden tomar esto en serio. Entonces, ¿cómo quieren que esto sea, que la gente también tenga una responsabilidad a la hora de ir a votar? Y luego se quejan cuando no votan por ellos, como en este caso que es una elección intermedia que de por sí es desairada y con estas cosas, pues imagínense cómo nos va a ir. José Ángel, en este sentido, quiere decir que también, pues ningún partido se salva, ¿verdad? Porque en todos hay omisiones de documentos, hay circunstancias que impiden que, pues, puedan ser candidatos, ¿cierto? A ver, pues yo creo que aún y con todo hubo partidos que hicieron su chamba de manera adecuada. Hay quienes dicen que se notó preferentismo por parte del Instituto Electoral porque, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano no le observaron nada y Movimiento Ciudadano lleva sus planillas en los 125 municipios. Cuando es el partido en el gobierno, como que no extraña que por lo menos tratan de organizarse más. Pero otro que nos sorprende es, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional. Terminó con 123 planillas bien registradas, es decir, nada más hubo 2 casos en los que no tendrán participación en municipios jaliscienses.
Acción Nacional va con 119. Otra gran sorpresa, pues es Hagamos, un partido nuevo, un partido que por primera ocasión estará apareciendo en la planilla, aunque con candidatos que ya conocíamos la mayoría en el PRD, en otros casos en el PRI, pero Hagamos lleva registró 102 planillas. Me parece que quien merece la mayor observación también desde acá, desde la ciudadanía, pues es sin lugar a dudas Morena. O en Morena, como decía Mario, jugó bastante el fuego amigo, o en Morena simplemente vemos que pues las formas les valen. Son el partido que en este momento tiene la mayoría de preferencias a nivel nacional, por lo menos es lo que dicen algunas encuestas. Es el partido que tiene en sus manos la presidencia de la República. Es el partido de López Obrador y por lo tanto pueden hacer lo que se les antoje. Yo no sé, yo sí me voy un poco al lado del fuego amigo. Sí me voy a esta opinión de que en muchos casos hubo omisiones como que voluntariamente a fuerzas, como tratando de afectar al otro. Y esto, pues quedó muy claro porque se siguen peleando entre ellos mismos. Es más, el candidato, hay que llamarle mayor porque es el que va a la capital de Jalisco, a Guadalajara, Carlos Lomelí, sigue viendo en los últimos minutos algunas deserciones por parte de quienes ya estaban apoyándole y se están yendo que a Movimiento Ciudadano en Zapopan, por lo menos hay 2 casos que por ahí se tienen documentados. Con su propia coordinadora de campaña, Claudia Delgadillo, pareciera que no hay una excelente coordinación. Dicen por ahí las lenguas que Carlos Lomelí, pues pareciera que no le ha cumplido a Claudia Delgadillo lo que le prometió y por lo tanto no crean que están muy contentos. La no suma de Claudia Delgadillo, si es que se concretara, a Carlos Lomelí le representa un golpe fuerte, porque quien tenía el conocimiento de Guadalajara, quien tenía alguna estructura así más hecha en Guadalajara, pues es Claudia Delgadillo. Es decir, vemos que en Morena están desorganizados y con mucha soberbia. Y esto se refleja también en el ámbito nacional, porque ¿qué me dicen ustedes de Félix Salgado Macedonio? Él durante el fin de semana realizó o encabezó, mejor dicho, 2 grandes manifestaciones con promedio de 15,000 personas y él sigue haciendo acusaciones al INE de que le está hostigando y que le fiscaliza todos sus movimientos. Es decir, Morena primero hace las cosas medio mal para luego quejarse muy bien. Aguas. Pobrecito, ¿no? Lo acosado Félix Salgado. Ay, no, ¿cómo son las cosas en Dice que ya vio que se siente re feo. Sí, ay, no, qué terrible. Uh-huh. Híjole, pues qué decir de Félix Salgado, ¿no? De acosador a acosado. Así es como va. Mario, hay opciones de que estos candidatos o aspirantes que estaban en las plantillas y que ya fueron rechazados, ¿hay posibilidades de que lleguen a tribunales y tengan alguna resolución favorable? ¿O ya definitivamente es un hecho? No, sí tienen la gran mayoría de ellos muchas posibilidades de que se les restablezca esta situación porque pueden promover ellos a partir de que el acuerdo ya quedó en firme hasta 6 días para presentar un juicio, denominado Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, el JDC, en el Tribunal Electoral del Estado, y ellos podrían alegar que los candidatos incluso podrían alegar de que entregaron los documentos al representante del partido o al partido y pues por una razón fuera de su intención están quedando fuera. Ya hay precedentes, ya hay antecedentes en el tribunal que les han resuelto en favor de los candidatos y candidatas. Yo creo que en muchos de estos casos podrían estar. Sin embargo, no pueden hacer campaña en este momento, ¿no? Y lo más grave sería, ya observamos que hubo por sorteo cambios de género, ¿no? Porque al anular algunas planillas, como es el caso de Tlajomulco, de Tonalá, que son de estos 10 de Lagos de Moreno, que son de los 10 municipios más poblados, y recordamos que ahí estaban obligados a presentar en paridad 5 y 5, pues se les modificó y tienen que cambiar el género. Bueno, en estos casos, en este momento ya hay cambio de género en la planilla, por ejemplo, de Morena, era candidato hombre, ahora tiene que ser mujer. También en el caso de Autlán, ¿qué va a pasar, no? Si el tribunal
les resuelve, podrían ellos regresar incluso al cambio de género. Bueno, pues serán días que estos partidos, estas planillas pierdan de campaña cuando los demás contendientes ya arrancaron, ¿no? Oigan, pero ¿saben qué? ¿Por qué yo digo que muchas cosas sí son como que voluntariamente a fuerzas? ¿Se acuerdan que el día que vencía el plazo para el registro de planillas, en el caso de Morena en Puerto Vallarta, se comenzó a hablar de que había 2 registros y que uno de ellos era de una mujer, porque inclusive Morena quería cambiar de última hora las cosas y hasta se corrió primero el rumor de que le habían negado el registro, o sea, le habían negado siquiera ingresar para entregar sus documentos a Luis Michel, que sería el candidato de Morena, porque parecía que todo se inclinaba hacia una sobrina del expanista, empresario hotelero González Corona, si no me equivoco. Bueno, pues parecía que era para ella a quien le querían entregar más bien la candidatura. Pues miren, entonces todo lo que era rumor parece que o se está confirmando porque de pura casualidad el Instituto Electoral está determinando distinto, o hasta parece que todo lo tenían ya por demás planeado. Y así nos podemos ir a muchos de los casos, ¿eh? Porque, ¿qué me dicen ustedes de Tonalá? Hubo muchos de Morena que se inconformaron, no les agradaba que fuera Sergio Chávez, aunque él apareció arriba en las encuestas. Es decir, no llega Sergio Chávez por otra cosa, sino por las famosas encuestas que realiza Morena, que quien pone en tela de juicio, quien duda de la veracidad y de la precisión de esas encuestas. Discúlpanos, Mario, sabemos que tú tienes una empresa encuestadora, pero pones en tela de juicio a las encuestas de Morena, o tú, Osvaldo, que estás muy al pendiente también de las encuestas. ¿Quién? No, nadie, o sea, No, menos bueno. de Morena. De buena fe, digo, porque tampoco nunca las transparentaron, no los compartieron, ni la metodología, ni los resultados, ni de qué manera. ¿Cómo? ¿No las vimos las encuestas? No, ¿verdad? No, yo no me perdí. Nadie. Lo que sí es cierto es que entonces, tomando la pregunta hacia Mario con respecto a las opciones que tengan en tribunales, es decir, resumido lo que tú comentaste, Mario, es decir, que solamente en caso de que fuera una omisión del propio candidato, no procede. En caso de que fuese alguna omisión del representante, si procede, ¿es como va el asunto? Es más sencillo de esta manera, sí pueden alegar incluso que por un error involuntario o si hay un documento que no entregaron porque en la oficina en la que lo tramitaron no se los entregaron, en fin. Recuerden que pues el tribunal está obligado a resolver garantizando el derecho, ¿no?, más amplio, la interpretación más amplia en favor del ciudadano y de la ciudadana. Entonces, podría el tribunal decir que se está afectando un bien mayor al impedirle al candidato su derecho a ser votado y a la ciudadanía de votar por tal candidato, por la falta de una certificación de la credencial del INE o la falta de la firma del representante en el formato, ¿no? O sea, sí puede ser muy sencillo, claro, que el tribunal resuelva en favor de la mayoría de estos casos, ¿no? Salvo en los casos donde sí haya sido por un asunto de que sea inelegible, ¿no? Que tenga un proceso, un juicio en curso, ahí está complicado. Pero yo creo que el tribunal, bajo esta idea del principio pro persona, ¿no?, de garantizar los derechos humanos, podría decir, faltó la firma del representante del partido, fue un error, una omisión, vamos a darle para adelante que se lo conceda, ¿no? Cuando son requisitos mínimos. Por eso decía que tampoco, digo, aunque vimos la actuación desorganizada del instituto, pues tampoco es todo atribuible a él, ¿no? Sí vimos que hay partidos que entregaron todo, que entregaron planillas en todos los municipios de manera organizada, tuvieron mínimas observaciones, pero bueno, en este caso, no sé, por que fueron los últimos porque llegaron hasta el final, o el fuego amigo también que pudo haber ocurrido esto y que con dolo los dejaran fuera, ¿no? Decía José Ángel, ¿no?, que el PRI hizo las cosas muy bien. Ya se le olvidó al viejo PRI hacer las cosas ahora con Morena. O sea, ya es que pues, a lo mejor ya con el nombre se les olvidó esas omisiones involuntarias, como dice Mario.
En el caso de un impedimento es como, digamos, el ejemplo de la Huerta, ¿no? De Juan Manuel Cano, que tiene un impedimento por parte de la Contraloría Estatal, ¿no? En ese caso sí, ya es improcedente totalmente su nombramiento como candidato y tampoco es sustituible, ¿verdad, Mario? Sí, en ese caso ya no es posible. Ojo, perdón, a ver, los partidos todavía tienen la posibilidad durante los próximos 30 días de hacer sustituciones de candidatas y candidatos con la firma del candidato registrado, ¿sí? Si el candidato registrado ahorita ya se niega a firmar su renuncia, no sería posible. De acuerdo, de acuerdo. Entonces queda claro. Oigan, y bueno, qué tal, cómo esperan que ocurran las campañas? Digo, bueno, no sé si tengan algún otro tema con respecto a esto. Me quisiera que fuéramos al punto con respecto ya al inicio de las campañas, ¿no? Pero algún tema algo más que quieran agregar a este tema de las inconformidades. Pues creo que va junto con pegado. Creo que podríamos irnos ya con este asunto, porque al final de cuentas, bien mencionas, Alberto, cómo arrancan las campañas. Pues yo creo que habrá algunos de estos aspirantes que de momento se quedan en el limbo, a los que les convendrá más no hacer campaña, ¿eh? Porque para cómo pintan y para cómo se ve que poco a poco se irán deteriorando en cuanto a más señalamientos mutuos, más acusaciones y cuánta cosa se les pueda ocurrir, el no salir a dar la cara desde el inicio puede ser hasta ventajoso para algunos de esos aspirantes. Es decir, les va a convenir más estar apareciendo ante los medios de comunicación quejándose porque no les dieron el registro, acusando a la autoridad electoral, acusando a uno que otro miembro hasta de su propio partido que les está impidiendo el llegar, y les estarán dando mucho más dividendos que estar haciendo campaña, ¿eh? Porque díganme ustedes, desde ayer domingo hasta estos momentos, ¿en cuántos casos han escuchado una propuesta? Una propuesta real para el ciudadano? Es decir, fueron arranques de campaña con mucha euforia, fueron en algunos casos con cantidad de personas importante, que no debería de haber aglomeraciones, se supone, porque seguimos en medio de la pandemia, pero de propuestas, vaya, pues no se me viene una a la mente. O sea, ¿cuál es el problema? Hay semáforo verde, nos dijeron que sí se podía, entonces ahora sí que la forma es lo de menos para ellos, o sea, lo que les importa es que se vea mucho de lo poco que traen encima, ¿no? Y entonces volvemos a esa parte de que van a ser las contracampañas, probablemente, ¿no? Lo que tú decías, entonces ahí veremos, quizá en las quejas o quizá en la sobreexposición en los medios quejándose, pues sea su mejor campaña en todo caso. Las campañas estilo plurinominales, ¿no? Exacto. Serían las que propone José Ángel. Sí. Pues yo creo que de verdad va a verse el mayor protagonismo de quienes no son, de quienes sí son. Y quienes sí son y vayan a salir en algún momento a proponer, plantear, señalar, van a ser vituperados. A ver, ahí tenemos ya un primer caso, el de Pedro Kumamoto, que bueno, como siempre, Pedro Kumamoto, tratando de hacerse el puritano, primero había publicado algunas imágenes en las que ya estaba su gente comenzando a salir a las calles y a hacer proselitismo, y después graba un video en el que dice: nosotros vamos a respetar los tiempos electorales porque se están adelantando algunos. Apenas sale Pedro Kumamoto y se le echan a la cabeza a algunos de los otros candidatos. Vieron a Salvador Cosío, que en redes sociales le dijo: eres un hipócrita, tú y tu gente pagada ya salieron a las calles. Es decir, eso va a estar ocurriendo. Vamos a ver mucho show, mucho teatro, mucho golpeteo. Para los medios de comunicación, la verdad es que nos va a resultar divertido. Para la ciudadanía en general, para el ciudadano común, hartantes. 60 días de hartazgo total. Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, ¿no, Osvaldo? No, y hoy con la novedad de que para muchos, sobre todo en el caso de Morena, lo importante es decir que la vacuna es por ellos y que ellos van a utilizar sin duda la plataforma de la vacuna como una de sus propuestas más exitosas, ¿no? Pero ellos no inyectan agua. No, aire sí, agua no. Oigan, ¿qué tan real fue eso?
Pues ya hay dos videos, o sea, no solamente es uno, hay dos videos donde a la pobre persona le insertan la aguja y no le inyectan nada. Y curiosamente ahora ya en los centros de vacunación ya te van a prohibir tomar video y fotografía del momento en el que tú te estás vacunando. Ya se había anticipado el presidente, ¿no? A decir que no quería ni foto ni video. No, pues ¿para qué un show mediático? Digo, con el que nos da todos los días a esta hora, pues ya para qué. Que por cierto le estamos robando audiencia. Ay, disculpen, señor presidente. Pues iniciaron las campañas, inició el golpeteo, inició pues esta euforia política por lograr una diputación, una alcaldía, una gubernatura, dependiendo de lo que se esté presentando en su estado, en su municipio, en su ciudad. Yo lo espero el próximo miércoles, no sin antes agradecerle a José Ángel, a Osvaldo y a Mario Ramos su presencia en este programa. Me despido, que tengan una excelente semana y cuídense porque ya empezaron las campañas. Hasta entonces.